Bienvenido a nuestro cajón desastre de palabras, un lugar donde caben todas las palabras. Y los palabros, y las rebeldes, viejunas, trendings y mucho, mucho más. De las bocas de Claudia María Ramírez y Esther Pina. Abramos el cajón desastre de hoy con las palabras que nos quepan, ¿te parece? Vale, empezamos. Sí, bueno, pues a todos, qué rico que estemos aquí, que estemos oyéndonos y conversándonos en torno a las palabras. Y antes de empezar, Esther y yo tenemos un anuncio parroquial y es que en el enlace que en alguna parte vamos a compartir, hay un ebook sobre storytelling y hay una guía sobre 5 estrategias para escribir y que te entiendan a la primera. El enlace es cajondesastredepalabras.esterpina.com, Ester con H intermedia, y ahí está, descarga gratuita para que podamos escribir todos y podamos escribir bien. Ujú. Sí, Esa es. el- sí, bueno, lo que quería decir es que, bueno, Esther, que Claudia ha dicho con H intermedia, con H intercalada, para, Ah, bueno, para los que están aquí, sí, pero la verdad que, bueno, es un regalazo que os hacemos, así que ya sabéis, podéis entrar a nuestra página, el link que tenemos aquí arriba, Cajón Desastre de Palabras. Y aquí podéis suscribiros, perdón, y optar a estos regalos que os van a enseñar muchísimo. Pero vamos a volver al tiempo presente, a la tarde de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bueno, que no es nuevo, ¿eh? Se está hablando desde el siglo V antes de Cristo o quizá desde antes, y me estoy refiriendo a las ficciones y a la educación. de hecho es un tema que recogemos hoy porque básicamente eso es en lo que consiste el storytelling. Nos aprendemos a través de historias. Pero lo vamos a tomar desde antes, vamos a hablar desde los griegos, pasando por los cuentos de hadas, pero lo que dije al principio no es un tema ajeno, porque es lo mismo que tenemos hoy con el storytelling y es aprendemos con historias. Sí, aprendemos con historias y bueno, a ver, historias, la verdad es que ha sido un tema difícil porque hay un montón de historias que todos sabemos que están en el imaginario bueno, de tanto de la gente de allí, de la otra parte del charco, como de aquí, ¿no? Y bueno, en la cultura occidental lo tenemos muy presente en todas las generaciones. Entonces, bueno, hemos tenido que reducir un poco para hacer el guión y nos quedamos con lo que mencionaba Claudia. Vamos a hablar de cómo los cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault, sobre todo, así como los cuentos de hada, se convirtieron en una forma de educar y de hacer comprender el mundo, para que todo el mundo lo pudiésemos compartir como los que se catalogaron como valores universales. Y por otra parte, también vamos a tocar el tema de la tragedia griega y las epopeyas, que para nada servían solo para entretener a las personas, sino que mostraban de nuevo esto, los valores que debe tener un héroe y a los cuales como ciudadanos tenemos que aspirar. Tenemos mucha tela de donde cortar, ¿cierto, Esther? Pues mucha, mucha, mucha tela, pero esto no quita que traigamos a colación temas que son importantes y son la base, están en la base de cualquier cultura, y antes de empezar a aprender tenemos que empezar este código de aprendizaje. Entonces, aquí quería hablar de un artículo que he cogido de Mar Venegas, no sé si la conocéis. Mar Venegas es una educadora, profesora, escritora y no sé qué más, que se dedica al fomento de la lectura tanto en niños desde las edades más tempranas, de 0 años, hasta adolescentes. Entonces, bueno, ella tiene un artículo, que lo voy a resumir muy brevemente, que trata de las orquídeas en comparación, comparando el cuidado de las orquídeas con la animación a la lectura de los niños. Entonces ella dice que una vez en una visita que hizo a un colegio le regalaron una orquídea. Ella se la llevó a su casa
Y bueno, y ahí la dejó, ¿no? Nadie le hacía ningún caso, entonces la orquídea tampoco no florecía, no sacaba varas florales. Pero bueno, ahí estaba. Ella de vez en cuando se acordaba, la regaba con el agua del grifo y la dejaba pues en algún lugar donde no molestara. Después de unos años, se puso delante de la orquídea y pensó, esta orquídea quiero sacarla adelante. Seguramente necesita cuidado o necesita algo que no estoy haciendo ahora para que pueda florecer. Entonces, si no, no valía la pena tenerla. Entonces la cambió de lugar, la puso cerca de una ventana y cerca del lugar donde ella trabajaba. Así, mientras la dejaba crecer, la estaba vigilando y recordaba también más veces que tenía que regarla. Se informó sobre los cuidados y comenzó, sin reprocharle la falta de generosidad floral, a regarla y darle aquello que necesitaba. Entonces, después de un tiempo, ella se dio cuenta que había alcanzado con la orquídea el lugar exacto. Había dejado de tener expectativas acerca de ellas sin hacer nada y aprendió cómo un exceso de abono le puede matar las hojas y cómo también una carencia de agua puede hacer que la flor pues esté triste y decida no crecer. Así que bueno, todo esto lo pongo ahora mismo sobre el tapete porque esto es lo que ocurre también cuando queremos que los niños o las nuevas generaciones lean. Necesitamos al principio una gran cantidad de energía y de atención para hacerlos florecer, pero también un tiempo de espera para que den sus frutos, para que puedan disfrutar de una puesta de sol, de un buen libro, para que puedan disfrutar de personajes, de entender los mensajes, hacerse las imágenes mentales. Y con todo esto el mensaje es, si queremos hacer un mundo pues que sea más culto y donde queremos fomentar la lectura y la creatividad, pues tenemos que hacerlo bien y, no, y poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Mira, me encanta esta analogía entre cómo aprenden los niños y el cuidado de las orquídeas, porque además las orquídeas son de las plantas más delicadas que hay, junto con los bonsáis, tengo entendido que son las más delicadas. Sí, los bonsáis no lo sé, pero sí, sí, yo tenía un tío que se dedicaba a cuidarlos y era amor puro. Sí, es dedicación completa. Y mira, las orquídeas sí también tengo entendido que hay que cuidarlas bastante porque son de mimos y de cero excesos, tal cual como lo acabas de explicar con los niños, cómo funcionan con los niños. Y hablando de narraciones, mira que las narraciones estimulan la imaginación y sobre todo muestran esas relaciones de causa y efecto y ponen al lector en las situaciones de qué pasaría si. No necesariamente tenemos que vivir lo que vivió Caperucita, por decir algo, sino que con el cuento de Caperucita sabemos qué pasa si no le hago caso a mi mamá. Y también nos dan herramientas que podemos trasladar a la vida real, ya que nos pusieron ese ejemplo claro de qué pasa si. Eso quiere decir que podemos aprender con ese ejemplo para tomar decisiones en nuestra vida real. Y eh, esto quiere decir que las narraciones permiten vivir la vida como en plenitud y por eso durante mucho tiempo se creyó o se ha creído que las narraciones educan. Y de hecho, pues es una realidad. Si hacemos un salto temporal y pasamos a los griegos, pensemos, por ejemplo, en Agamenón, en Edipo o en Aquiles. Agamenón y Aquiles fueron héroes de la guerra de Troya y Edipo fue un rey con muy mala suerte. Creo que todos conocemos la historia de Edipo. Y a los tres los inmortalizaron, bien sea en la tragedia griega o en las epopeyas. Agamenón y Aquiles estuvieron en las epopeyas porque ambos aparecen en la Ilíada. Eh, Aquiles se hizo bastante famoso en la película que hicieron sobre la guerra de Troya, interpretado por Brad Pitt, y hay una escena de las nalgas de Brad Pitt, y esa es como la escena que tenemos de que así era Aquiles. Y Agamenón también está por ahí porque el inicio de la Ilíada es ese conflicto que tiene Aquiles con Agamenón. Agamenón se enoja y todo lo que cuenta la Ilíada es el enojo de Aquiles. Es decir, que vemos en esa epopeya qué es lo que pasa cuando una persona se enoja
cuáles son las consecuencias de ese enojo y a pesar de enojarse y haber actuado mal en determinadas circunstancias, eso no le quita que haya sido un héroe, porque de hecho, cuando a Agamenón le matan a su amigo Patroclo, Agamenón, digamos que se sale de sí y lucha para recuperar el honor de Patroclo, y ahí es cuando se da la gran batalla que describen en la Odisea. Entonces, la Ilíada en ese sentido sirvió durante mucho tiempo para mostrarles a los ciudadanos cuáles eran los valores que debía tener el héroe, eh, y mostrar esa humanidad, pese a lo humanos y a los errores que podamos cometer o a dejarnos llevar por la ira, podemos de todas formas seguir siendo héroes. Lo mismo pasa en el teatro griego, que tenemos a Edipo y otra vez tenemos a Agamenón. Agamenón lo mata a la esposa en la bañera, pero entonces vemos esa ira de la esposa. ¿Qué es lo que pasa? Agamenón actuó de una forma reprochable, la esposa se vengó. No necesariamente tenemos que hacer nosotros eso en nuestra propia vida, sino que vemos a través de la esposa de Agamenón cuáles son las consecuencias de una ira severa. ¿Qué pasa si nos dejamos llevar por una ira severa? Terminamos actuando muy mal. Y con Edipo aprendemos que básicamente no podemos escapar del destino, que era como de lo más importante para los griegos. Entonces, básicamente, la Ilíada y la Odisea lo que hacen es la Ilíada, la Odisea y toda la tragedia griega lo que hacen es mostrar las cualidades y hasta los defectos de las personas. Y pues nos sirven para educar a los ciudadanos, porque pues recordemos que además los griegos fueron la cuna de la democracia y para ellos educar al ciudadano como tal, como una persona que vive en sociedad y que contribuye al bienestar de todos, pues era bastante relevante. ¿Y qué te parece que tienes por decir, Esther, con respecto a cómo se educaba en la antigüedad a los ciudadanos? Pues me parece que lo hacían de una manera muy inteligente y que no hay tanta diferencia en lo que se hacía en la antigua Grecia con lo que se hace ahora, porque la sociedad está montada a otra escala, pero está basada en los mismos cimientos, ¿no? Por ejemplo, a ver, es como ahora en las escuelas. Puede haber como, digamos, una visión un poquito más apocalíptica o por ponerlo, por polarizarlo mucho, pero también en las escuelas se aprende, se está educando de esta manera como no es que no quiero utilizar palabras que, que tengan demasiada carga negativa, pero lo que sí que se hace pues, es aleccionar un poco a los alumnos y prepararlos a este sistema democrático, a un sistema en que tenemos un gobierno, en que hay unos que son los que mandan y que después, por ejemplo, a nivel económico hay un capitalismo que manda. Entonces, con la diferencia que tiene cada uno de los contextos, pero yo creo que podemos hacer casi un copy-pega de lo que se hacía en la antigua Grecia y lo que se hace ahora. Y lo que estabas contando es sobre todo, yo creo, uno de los valores que antes se visibilizaban más, podía ser con estas historias de lo que explicabas de la Ilíada. La moraleja puede ser que la venganza no es buena porque acarrea otros problemas. Y pase lo que pase, hay que ser fiel a los principios y a los amigos. Entonces aquí se ponía de manifiesto pues el valor de la fidelidad, ¿no? El valor de la palabra de un hombre, o cuando tú das tu palabra, o de un hombre, pues porque es la frase hecha, pero la palabra de una persona tiene que ser lo que más valga. Si alguien traiciona esta palabra, pues es legítimo vengarse, podríamos decir. Pero bueno, esta definición de el héroe es como ellos lo definían. Y después, lo que se ha hecho ya un poco más en la modernidad es que los cuentos para niños, el héroe, o el héroe que van a transmitir a los niños que están empezando dentro de su madurez a comprender el mundo, pues estamos haciendo, bueno, hicieron como un estereotipo de héroe. Porque pero en ese momento no es el estereotipo de héroe que ha llegado a nuestros días gracias a la fábrica de Disney. No, ¿verdad que no, Claudia?
Sí, no, antes los cuentos de hadas, pues lo que conocemos como los cuentos de hadas, Caperucita, la Cenicienta, eran bastante sanguinarios. O sea, le debemos a Disney mucho porque nos pusieron ese final feliz, pero para lo que surgieron en ese primer instante, eran finales crueles y era, digamos, como que la parte más animal, por decirlo de alguna manera, del ser humano, lo que mostraban esos cuentos. Sí, sí. De hecho, en algunos de ellos se hablaba de canibalismo. A ver, que esto no ha llegado así a nuestros días, pero sí que Por fortuna. como por fortuna. Sí, sí, pero sí que como es verdad que los problemas, ¿no? La problemática que se podía tener hace pues 100 o 150 años era pues la gente pasaba mucha hambruna. Entonces yo creo que de ahí la fijación por lo oral, la fijación por la comida, pues como puedo, me estoy acordando de Hansel y Gretel y esta analogía que se hace con cuando ellos llegan a la casa de la bruja malvada era la casa de chocolate y de chucherías y de dulces y es pues la ansiedad que tenía la gente por comer y más delicias. En aquel momento no estarían las golosinas que tenemos a día de hoy, pero serían delicias a las que eran que era solo un privilegio para unos pocos. Sí. Claro, tal cual. Y creo que eso se puede relacionar también como al camino pecaminoso. O sea, es decir, tienes una situación un poco, por decirlo así, estrecha y no te puedes dar el placer de recurrir a los dulces, a los chocolates, porque eso te acarrea unas consecuencias. Podría tener un paralelo también a no dejarte llevar por los placeres, sobre todo por los placeres físicos, porque ahí también tienes unas consecuencias. Creería yo que se podría hacer un paralelismo y en eso pues también educaban no solo a los niños para que no comieran dulces, sino también a los adultos para que no se dieran ante esos antojos que tenemos a veces en cuanto a lo físico o en cuanto a lo sexual, porque acarrea también consecuencias. Y porque no todo es tan bonito como parece. Creo que también esa es una de las moralejas de Hansel y Gretel. Y es que no todo lo que es oro brilla. Ujú. Sí, sí, así es. Sí, los cuentos sirven para, bueno, pues a todos los psicólogos o los orientadores psicológicos son manuales enteros de ver cómo, por una parte, pues qué significan los cuentos y para qué se crearon, y por otra parte, pues ver en cada época, pues qué era cuáles eran las directrices o por dónde se quería llevar un poco a las generaciones que se estaban educando, ¿no? Incluso algunos investigadores hablan de la semejanza entre los cuentos de hadas, por ejemplo, y los sueños y las fantasías de los adultos. Hablan, como tú bien decías, de este camino pecaminoso, ¿no? O, por ejemplo, del cumplimiento de deseos. El cumplimiento de deseos, la victoria sobre todos los rivales, la destrucción de los enemigos, son temas bastante frecuentes pues no lo sé, me estoy acordando ahora del cuento de El Rey Arturo, por ejemplo, ¿no? Que hay lucha, que el elegido va a ser el más fuerte, nos montan ahí un prototipo de héroe. Y después, claro, es la manera de hacer que el niño quiera imitar, ¿no? Que tenga al final el deseo de ser como esta persona. Que después como adultos ya no, o digamos que la manera que tienen de impactar los cuentos en nosotros son diferentes, pero bueno, que también a veces sirven cuentos, series, películas, todo este tipo de ficciones puede servir también para como adoctrinarnos o meternos ciertos valores, ¿no? No sé, ¿tú ves así ahora últimamente alguna serie de ficción, Claudia? Ahorita no estoy viendo ninguna serie, pero Ujú, sí, digamos que a cada una de las series o las películas nos muestra ese camino que hay que seguir y ese camino que hay que evitar. Creo que todas, pero ahorita se está dando un fenómeno interesante, bueno, que también viene de atrás, y es que ya no todo es tan blanco o negro. O sea, es decir, en los cuentos de hadas, siempre tenemos a la bruja que es muy malvada. Mientras que ahorita, por ejemplo, en las series de televisión encontramos que, por ejemplo, las personas que tienen
actitudes que pueden ser reprochables, pueden ser muy humanas y hasta podemos sentir cierta simpatía por ellos. No sé, ahorita en este momento se me viene a la cabeza la película de Blancanieves en la que Julia Roberts es la bruja. Y esa Mm, película, por ejemplo, a mí la bruja me encantó. Y la bruja no es tan malvada. Y claro, pues la madrastra. Y la madrastra es muy malvada. Pero tenía como ese toque de humor y esa humanidad que mira que empezamos a sopesar y ya no es tan en términos absolutos, sino vemos a personas que tienen un lado bueno y un lado malo a la vez. ujú. Sí, esto se hace también mucho por tema en el storytelling, bueno, sí, o cuando queremos ganarnos a la audiencia y lo que hacemos es mostrar la humanidad del personaje. No me acuerdo quién dirigió la película de Margaret Thatcher, pero recuerdo haber leído que decían esto, que para mostrar la parte más humana y hacer que el espectador, ¿no? Quien está viendo la película pueda empatizar más con el personaje, en este caso con la persona, siempre se muestra pues la parte más vulnerable de la persona, ¿no? O quizá la parte, como tú dices, la parte de humor o algo así, pues ya sabes que son aspectos en los que vas a generar cierta empatía, cierta simpatía y ahí la gente pues como que abre más sus emociones y se abre más a conectar finalmente con los personajes. Porque está claro que si lo presentan tan blanco-negro como antes, pues es más difícil conectar. Pero fíjate que yo ahora mismo sí que sigo una serie y ayer, bueno, estos días lo pensaba, las series de Netflix, es que a mí me encanta analizar las series de Netflix. Yo me he dado cuenta de la audiencia para la que, claro, es gente muy joven que la mayoría, aquí podríamos abrir debate, pero la mayoría es gente muy joven que están acostumbrados, la generación sobre todo de la Y, ¿no? Los que tienen 20 a 25 años, 30, están acostumbrados a mucho impacto visual, mucha rapidez, todo va muy Cierto. rápido, Sí. no se deja un pozo. Entonces veo que la narración está perdiendo a nivel de colorama, ¿no? De color de psicología de personajes. A los personajes se presentan. La que representa que es la menos espabilada del grupo es súper despabilada. El que representa que es el chulito es súper chulo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si sabes, pero estoy viendo en Sí, concreto una serie, Eden. No sé, Eden, no, bueno, esa no la he visto. bueno, pues si tienes oportunidad, pues ya te digo, a nivel visual es muy potente y las historias se suceden muy rápido, pero no te dejan pozo para que conozcas a los personajes, ¿sabes? Y llegues a su psicología, o sea, para que conozcas un poco más los matices que puede tener cada personaje. El que es malo, el que, no sé, todo como muy, muy extremo, muy al extremo, muy masticado todo. Sí, sí, sí. Sí, y eso, por ejemplo, acarrea problemas en cuanto a que nos acostumbramos a encasillar a las personas en una sola característica. O sea, si el malo es malo, se queda en lo malo. Y si bien es cierto, por ejemplo, que en las películas de Disney vemos eso, ahorita se me viene, por ejemplo, el Rey León y, y Scar, el tío Scar es muy malo. O sea, si es para educación para niños, claro, no les podemos dar todos estos matices, pero es que si es una o sea, si es para entablar conversación con las personas adultas, ahí sí tendría que estar todo ese abanico de posibilidades para empezar a ver que no todos nos encasillamos en una sola característica. O sea, todos tenemos cualidades, todos tenemos defectos. Lo importante es que las cualidades brillen más que los defectos, por ejemplo, y que los defectos no acarreen inconvenientes para la sociedad. Pero si se está dando ese tipo de narrativa para las personas más jóvenes, eh, creo que puede tener bastantes problemas en cuanto a las relaciones que esas personas que ven esa serie pueden entablar, porque se van a acostumbrar pues a lo que dices tú, a que no hay un más allá, sino que yo me quedo como con esa primera impresión. Y a veces la primera impresión no es la más acertada. Muchas veces sí, pero hay otras veces en las que no, en las que uno tiene que conocer esa historia que hay detrás para poder comprender todo el panorama. Sí, sí, sí. Es así, pero ahora analizándolo así en voz alta, yo creo que estamos volviendo, o sea, se está hablando,
un poco reproduciendo el mismo discurso que hace, pues lo que hablábamos, que cuando probablemente se escribieron estos cuentos, que eran discursos como que no cabía mucho, no había mucha cabida a la interpretación. En Caperucita ya sabes quién es el bueno, quién es el malo, quién es el inocente, quién es el quien se aprovecha. O sea, no hay, no tienes capacidad, o sea, no tienes ahí margen de interpretar o de hacer otra lectura. Bueno, puedes hacer otra lectura, pero siempre en el sentido en el que ellos te quieren llevar. Entonces me da la sensación de que a día de hoy estamos como volviendo ahí a simplificar, pues sobre todo la psicología, ¿no? Por un poco en pro de ir muy rápido. Y esto además, o sea, tanto se ve tanto en las ficciones y yo creo que ya se deja notar en la sociedad, en las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, tengo relación así con gente de estas edades porque tengo muchos primos y primas y veo que es una generación que hacen muchas cosas, hacen un montón de viajes, sobre todo de viajes, muy seguidos, muy concatenados, están siempre planificando, o sea, disfrutan mucho con la planificación del viaje, pero luego en el momento del viaje me da la impresión de que no dejan que haya un tiempo para la reflexión, para que algo les deje la esencia, el pozo, ¿sabes? Como que se aburren si tienen demasiado tiempo en el que pensar. Entonces, esto, ¿cómo puede al final, cuáles son las consecuencias que puede tener en lo que es pues un poco pues en las personalidades que se están creando y que luego al final influirán en las relaciones humanas? Pero yo creo que las personalidades son lo que tú decías, como están muy simplificadas. O sea, o las transmitimos o las recibimos como algo muy simple. Muy simple, y aquí esto también nos afecta a nuestro campo, que es el del lenguaje y las palabras, que se acabarán simplificando. Claro, claro, se acaban simplificando y pues digamos que a veces sí debemos tener esa comunicación directa, pero hay otras veces en las que no, en las que, por ejemplo, disfrutar una buena metáfora es exquisito porque nos pusieron una imagen en la cabeza en la que vale la pena disfrutar. Pero sí, pues todo esto nos da la rapidez en la que vivimos en esta época, que puede que para las generaciones que van que vienen ahorita, que están creciendo, para ellos sea lo más habitual, pero claro, nosotros venimos de como de otra educación, de otros ambientes, de otros ámbitos. Entonces, de pronto por eso también nos choca mucho, pero me llama la atención que hayas hecho ese paralelismo entre los cuentos, o sea, por ejemplo, entre Caperucita Roja, en el que el lobo es malo, o sea, no hay chance de que el lobo sea bueno, con esta serie en la que efectivamente también está encasillado con una única opción. También así es mucho más fácil entender la historia, en que tienes que huir de la persona mala, que es básicamente lo que nos cuenta Caperucita. Sí, sí, sí. En ese sentido sí que los mensajes son mucho más claros. Y entonces, por ejemplo, para los niños, claro, en las edades, porque un inciso aquí, un poco dejarme que os hable acerca de las etapas del conocimiento del mundo o de cómo, pues eso, cómo entendemos, de qué manera podemos entender el sentido de la vida, que es una necesidad que tenemos desde que somos muy pequeños. Entonces, digamos que hay como una primera etapa que es desde los 2, 3 años hasta que tienen los niños 7, 8. Bueno, dependerá del niño, que dure más o menos, pero por ahí. Es la fase que se llama preoperacional o la fase de la intuición. El pensamiento se va estructurando a partir del pensamiento metafórico. Entonces, el niño aprende a explicarse el mundo desde su inmadurez y utiliza mucho el simbolismo y el pensamiento mágico, que es la metáfora pura, para sacar las conclusiones sobre todo lo que le rodea. Y es el momento en que la relación con los libros se hace muy patente, la atención se mantiene y se comienza a afianzar lo aprendido a partir de la repetición. De ahí que los niños, por Sí, ejemplo, sí, 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 dime, Claudia. no, creo que iba a decir lo mismo que tú y es esa necesidad del niño de leer el mismo libro una y otra vez o ver la película, ver la misma película unas 500 veces. Y es porque aprenden por repetición y porque quieren
no perderse en ningún momento de la historia para entender bien todas las relaciones de causa y efecto y para aprender, o sea, qué es lo que le está enseñando esa historia que él puede implementar en la vida, en su vida y en su aprendizaje. Creo que ese momento de repetición y por eso es importante que durante este periodo siempre se les dé a los niños esa repetición que necesitan. Claro, a nosotros como adultos nos aburre, pero ellos la necesitan. Realmente es como la forma como estructuran el mundo y estructuran su personalidad. Sí, 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 es importante. Sí. Y después tienen la fase cuando, digamos, la siguiente fase que se llama la fase de las operaciones concretas o la fase de lo práctico, que va más o menos desde los 7 8 hasta los 11, ¿no? Hasta la adolescencia, que es cuando se da la pérdida de lo metafórico y lo abstracto. Entonces, esta fase es cuando se puede observar con claridad porque es cuando los niños rechazan lo mágico y entra de lleno el dominio de la lógica y la razón. Entonces, por ejemplo, si tú les cuentas en esta etapa el cuento de los tres cerditos, además, yo tengo, mis dos niñas son una de 5 años y otra de 8. Entonces, cuando yo estoy contando, por ejemplo, el cuento de los, pues no sé, algo que tenga algo metafórico, pues el cuento de los tres cerditos. Claro, pues, Sí, sí. pues hay que me crea pies juntillas y que entiende, o sea, yo no sé cómo lo entenderá en su cabeza, pero para ella tiene mucho sentido lo que dice que cada cerdito se construye su casa, pero para la mayor ya digamos que la moraleja es que no puedo llegar a contarle la moraleja porque a veces se despista mucho con todas las fases, la lógica, con preguntar, pero a ver, eso no puede ser, pero a ver, ¿cómo un cerdito va a construir una casa? Pero a ver, entonces aquí utilizan un pensamiento matemático y lógico para establecer su relación con el mundo. Tienen la necesidad de comprobar la veracidad de las cosas, pero lo bueno aquí es que una buena historia siempre seguirá conquistando a los niños y las niñas en cualquier edad. Bueno, a los niños, a las niñas y a los adultos. Por ahí, por eso el storytelling va a seguir funcionando y seguirá funcionando siempre para cualquier tipo de público, ¿no? Y para eso, para transmitir lo que queremos, tanto como digamos, como sociedad, como los valores, lo que estamos diciendo todo el tiempo, los valores o lo que queremos transmitir como emocional, como emotivo, pero también pues para las marcas, ¿no? Que el otro día lo hablábamos en la sala de storytelling, para las marcas lo mismo, contando una buena historia, pues al final vas a hacer que comprendan que el sentido de tu marca o el sentido de lo que quieres contar. Entonces, Sí, yo no sí, sé, Claudia, tal cual. te quería preguntar, ¿tú tienes alguna historia que te marcara así cuando eras niña? ¿O cuál era la que más, tu preferida? Mira que una que me marcó, pero no siendo niña, sino ya un poco más grande, yo debía tener más o menos por ahí unos 13, 14 años, y fue en la clase de historia que me contaran la leyenda del soldado de Maratón. Me pareció la historia más maravillosa de la vida. Y desde ahí, por ejemplo, bueno, desde ahí empecé a correr y desde ahí siempre que veo una persona que corre, me acuerdo de la leyenda del soldado de maratón porque me pareció muy bonito que un soldado primero corriera esa cantidad de kilómetros que pues en ese momento me parecían una cantidad, me siguen pareciendo una cantidad enorme, pero sobre todo correr y dar lo mejor de sí para dar buenas noticias. Me pareció que es lo más bonito que una persona puede hacer y creo que a mí, por eso esa leyenda me llama tanto la atención. ¿Y tú, cuál es la ¿La puedes historia, contar cuál un es esa poco? historia que te marcó? Ah, contarla, Sí, estaban, yo no la dime, conozco yo. espérate que se entrecortó. Sí, no, digo, si nos puedes contar la historia, porque yo no la conozco. Bueno, Estaban en un esas resumen peleas pequeño. entre los griegos, sí, un resumen, un resumen. En esas peleas Sí, entre los griegos, eh, estaban en la región de Maratón, en la región griega de Maratón, y estaba el soldado en la playa, pero todo el ejército estaba dentro. Estaban a 42 kilómetros, de hecho, y básicamente este soldado tenía que recorrer todo ese trayecto para dar las buenas noticias, para avisar que la guerra se había acabado. Porque si no, pues todo el ejército iba a seguir en combate y pues
Además, estaban en unas condiciones muy malas, o sea, de la noticia que diera ese soldado, básicamente dependía como que todo el ejército sobreviviera. Lo que hizo este soldado, pues al tener esas buenas noticias, fue arrancar a correr, corrió esos 42 kilómetros, dio las noticias, dio las buenas noticias a su ejército y bueno, se murió. No es un final feliz, pero sí es sobre todo como el compromiso de ese soldado de tengo que dar buenas noticias para que todos sobrevivamos. Y por eso se corrió esos 42 kilómetros. Y de hecho, esa es la razón por la que existe el maratón. Y es en representación a ese soldado, en honor, más que representación, es en honor a ese soldado. Ujú. Sí, no sabía de dónde venía la palabra maratón, así que, pero sí, sí, ahora entiendo por qué son 42 kilómetros, que era una pregunta que me había hecho Son, muchas veces. Sí. sí, no, son 42 kilómetros. Ah, bueno, y hay otra curiosidad, porque son los 42 kilómetros de este soldado que se llama Filipides, se llamaba Filipides, el soldado Filipides. Son esos 42 kilómetros. Sin embargo, en los Olímpicos y de ahí en adelante, no recuerdo bien el año, ahí mi memoria falla un poco, pero realmente la distancia que corren los atletas son 42 kilómetros, 192 metros. Y eso sí fue por los Juegos Olímpicos de Londres, como dije, el año no recuerdo, para que la reina pudiera ver la salida. Entonces, para que la reina pudiera estar en la salida, lo que dijeron fue, toca alargar un poquito la carrera. Y le sumaron esos casi 200 metros que hoy se corren. Pero en principio es en honor a Filipides, el soldado griego. Ujú. Qué curioso. Sí, sí, muy bueno. Pues mira, yo respecto a tu pregunta, el cuento, uno de mis cuentos favoritos clásicos es, por supuesto, El Patito Feo. Entonces, yo me acuerdo ya cuando era pequeña, bueno, ¿quién nos ha sentido un poco diferente en algún momento de su vida? O un poco más desplazado, o un poco que no llegabas a donde los demás llegaban, ¿no? Entonces, claro, el cuento del patito feo, y yo de hecho, sí lo cuento a veces pues eso, a las niñas, y me gusta mucho la moraleja, porque, claro, por lo menos lo que ha llegado a nuestros días. No sé cómo empezó el cuento original, si también es como Caperucita o algo o la Cenicienta, ¿no? Que la primera versión original fue tan sanguinaria que la madrastra acababa cortando los pies. Bueno, no creo que haga spoiler a nadie. La madrastra cortando los pies para que a sus hijas, bueno, a las hijas biológicas, les entrara el pie en aquel zapato diminuto que era de la Cenicienta. Bueno, pues espero que el patito feo no vaya por ahí, pero sí que hay muchas versiones. En fin, yo lo que le cuento así oralmente a mis hijas, pues es la esencia del cuento, que hubo un patito, pues que nació diferente, que él era negro en comparación al resto de sus hermanos, que era más torpe, y que, bueno, hasta que se dieron cuenta, hasta que la madre se dio cuenta de que tenía otras cualidades y ya pudo desarrollarse y al final acabó siendo un cisne, ¿no? Que, o sea, estaba predestinado para mucho más del quizá el seno en el que había nacido. Y a mí este cuento me gusta mucho por la primera parte, sobre todo por decir, es que no tenemos por qué ser todos iguales, ni tenemos por qué tener las mismas habilidades, pero esto no quiere decir que unos vayan a ser mejor que otros, sino que a lo mejor cada uno tenemos, pues eso, tenemos un destino, vamos a tener diferentes intereses, no. O sea, el problema cuando los niños son niños bueno, y del que tardamos en desprendernos por por el afán de pertenecer siempre a un grupo, por no sentirnos pues aislados, todos queremos parecernos al final a los de nuestro lado. Nos da miedo pues destacar en algo, por bueno o por malo. A veces te da miedo, hasta que esto en general, a muchos niños o adolescentes, hasta que te acabas quitando las capas y asimilando y aceptándote y viendo que eres un ser singular y que cada uno somos de una manera y vamos a llegar a un sitio, ni mejor ni peor que otros, pero yo creo que, y esto en las etapas así, lo que hablaba antes, en las primeras fases de pensamiento, de reflexión y de los niños entender el mundo, creo que es importante hacérselo saber que, oye, que la diferencia está y hay que abrazarla y que te tienes que desarrollar con ella.
Sí, sí. Entonces, este Sí, sí, es mi cuento. tal cual. No, mira, me encanta que ese sea tu cuento y porque digamos que para esta construcción del mundo que empiezan a tener los niños es clave para que no se sientan, o sea, para que no se sientan rechazados, para que no hagan sentir mal a los demás si empiezan a tener características personales que son diferentes a las de ellos y sobre todo esa aceptación personal, porque en la construcción de la personalidad, cuando, cuando son niños, hay mucho de esa aceptación. Si el entorno me acepta, yo empiezo a actuar de una manera o de otra. Por eso los niños siempre buscan la aprobación de los papás y está ese mírame, mírame, mírame. Y es porque necesitan tener esa seguridad de que lo están haciendo bien. Entonces el cuento del patito feo sirve mucho para mostrarles que no hay que dejarse llevar primero por las masas, no hay que criticar a lo que es diferente y segundo que todos tenemos como ese final feliz, o sea, todos podemos aspirar a ser más y que no hay ningún problema en eso, porque creo que parte de algunos de los problemas que tenemos todos es, no, me tengo que conformar con lo que hay, no puedo aspirar a más. Mientras que este patito feo es, al final vas a ser un cisne y tu camino, tu destino es ser un cisne, tu destino es ser diferente y es brillar con respecto a los demás. Entonces me parece muy bonito que esa sea tu historia, porque además es una gran narración, la del patito feo. Sí, es muy buena. Sí, sí. Ahora quería, no sé, Pilar, si queréis subir y compartir también vuestras historias, y Aitana, a ver, yo no sé si Pilar está por aquí, o no sé si pueden levantar la mano o hablar por el chat, o Aitana, si te apetece compartir tu cuento favorito. Bueno, si no, no sé, no sé qué nos queda por aportar, Claudia, en este Para cajón de... aportar, tenemos de todo, porque creo que aquí podríamos seguir hablando y hablando de todas las historias, porque mira, hemos pasado desde la educación, cómo se asemeja la educación al cuidado de las orquídeas. Hemos hablado de los griegos, hemos hablado de leyendas, porque pues el Filipides pues es una leyenda. Hemos pasado por los cuentos de hadas desde ¿cómo es que se llama? Lo- Desde la tradición, o sea, desde donde se originaron, que era un poco cruel, hasta esas adaptaciones de finales felices que son las que nosotros tenemos. Hemos hablado del storytelling, hemos hablado de incluso de las series que vemos ahorita. Mejor dicho, nuestro cajón desastre hoy estuvo lleno de temas. Sí, desde luego que sí. Pues bueno, si te parece, con este resumen y recordando que tenemos nuestra nueva recién estrenada página web de cajón desastre de palabras.esterpina.com, pues, pues nada, aquí podéis encontrar unos ebooks de regalo que os van a ayudar a contar vuestras propias historias y a entender por qué algunas han tenido mucho éxito. Y por aquí, pues yo creo que bueno, que vamos a ir un poco echando el cierre al cajón. Cerramos el cajón desastre porque ya no nos caben más palabras por hoy. Te caben las palabras que te quepan,